Muy bien, doctores, ahora comenzaremos con continuaremos con las infecciones virales. Veremos ahora la enfermedad del dengue, ¿ok? Causada por el virus del dengue. Para esta clase del dengue nos basamos en la norma técnica 2011 del MINSA. Acá nomás en las imágenes podemos ya identificar al vector, que viene a ser el Aedes aegypti. El dengue vamos a estudiarlo juntamente a lo que es la fiebre amarilla. Entonces, la siguiente patología que vamos a estudiar es la fiebre amarilla. El dengue y la fiebre amarilla son patologías muy relacionadas, desde el microorganismo, desde el virus, pasando por el vector, ¿ok? En la clínica también se parecen, ¿ok? Y tenemos que reconocer entonces cuáles son las diferencias entre estos, ¿ok? Muy bien, comencemos. El dengue debemos recordar que es una enfermedad viral aguda, endemo-epidémica, ¿ok? Y dentro de la epidemiología, recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria en el país. Existen factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de que un paciente tenga o no tenga una enfermedad del dengue. Por ejemplo, población susceptible, es decir, sin inmunidad o con baja inmunidad, la densidad, es decir, la cantidad de zancudos, la Aedes aegypti, ¿ok? Las condiciones ambientales para que puedan condicionar la reproducción de este tipo de zancudos, ¿ok? Personas infectadas en ese periodo febril, si estamos en contacto con ellos, es un factor de riesgo. Lugares en los cuales puede haber hacinamiento, hospitales, escuelas, cuarteles, por ejemplo, y aumento de casos de dengue en las zonas endémicas, es decir, epidemias, también son factores de riesgo. Estos son factores de riesgo detallados por la norma técnica. También tenemos que definir o recordar que hay definiciones de casos. Hay un caso probable sin signo de alarma, hay un caso probable con signos de alarma, hay caso probable de dengue grave, caso confirmado por laboratorio, básicamente por ELISA, y caso confirmado no por laboratorio, sino por un nexo epidemiológico. Y caso descartado, aquel caso que se había sospechado, probable, ¿ok? Pero que se descartó por la evolución clínica o de repente, laboratorialmente hablando, ¿ok? Muy bien. En lo que es el virus del dengue, al igual, vamos a hablar similitudes con la fiebre amarilla, al igual que la fiebre amarilla, pertenece a la familia Togaviridae, al género Flavivirus, y tiene un material genético de tipo ARN de cadena simple, monocatenario, ¿ok? El virus va a tener tres tipos de proteínas estructurales: el tipo E, que vemos acá, el de envoltura; el tipo M, el de membrana; y la cápside, en el cual va a estar desarrollando o conformando lo que es la nucleocápside. Un material genético que es ARN monocatenario, y proteínas no estructurales, la NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 4B y NS5. Debemos recordar que hay cuatro serotipos del dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, o dengue 1, 2, 3 y 4. Pero la pregunta sería, ¿en qué nos basamos para diferenciarlo? Y fue una pregunta que vino en algunos exámenes. Para diferenciarlo en DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, nos basamos en la proteína E4, ¿ok? Bueno, los dengues más relacionados con las formas graves son los dengues causados por el DEN 2 y el DEN 3, ¿ok? Existe cierta inmunidad cruzada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, nosotros infectamos por un dengue tipo 3, digamos un ejemplo, dengue tipo 3, en los meses siguientes o años siguientes, por cierto tiempo limitado, podemos tener una cierta inmunidad, una cierta protección para los otros tipos de dengue. Claro, nunca más nos va a dar un dengue por tipo 3, pero solamente por meses o por años tendremos una inmunidad contra dengue tipo 1, una protección contra dengue tipo 2 o una protección contra dengue tipo 3, por citar un ejemplo, ¿ok? No existe reservorio animal. Esa es una diferencia con la fiebre amarilla, por ejemplo, que sí tiene su reservorio animal. Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, el de la fiebre amarilla viene a ser, ¿ok?, una zoonosis. El tipo de transmisión, ¿ok?, va a ser en ciclo natural que se da entre el hombre y el mosquito Aedes aegypti. Por lo tanto, para recordar, ¿no? Esa es una diferencia entonces entre el dengue con la fiebre amarilla.
el cual la fiebre amarilla sí es una verdadera zoonosis porque dentro de su ciclo biológico tiene a los monos, por ejemplo. Con respecto a la clínica en la enfermedad de dengue, doctores, vamos a ver que la transmisión de este microorganismo va a darse por la picadura de la de Aedes aegypti. Este Aedes aegypti puede picar en cualquier momento del día, pero sus momentos de mayor incidencia de picaduras es al amanecer, bien temprano en las mañanas, o al inicio de la noche, en el atardecer. Su periodo de transmisibilidad, doctores, va a ser básicamente desde el inicio, el día anterior al periodo febril, o sea, un día antes del periodo febril, hasta básicamente todo el periodo febril. Un día antes del periodo febril y todo el periodo febril, que va a darse por la viremia, caracterizarse por la viremia. Su periodo de incubación básicamente va a ser 3 a 14 días. Y esto es lo que es importante que debemos recordar. En lo que es el dengue hay 3 fases, de la enfermedad. La fase febril, la fase crítica de estado en la cual puede fallecer el paciente y la fase de recuperación. La fase febril, como su mismo nombre lo dice, se caracteriza por fiebres altas, más de 40 grados Celsius, que están en relación a la presencia del virus en la sangre, es decir, a la viremia. En ese momento todavía el hematocrito sigue siendo normal y las plaquetas normales, y comienza ya un cierto grado de deshidratación en el paciente, que este va a seguir avanzando hasta llegar a la fase crítica, en la cual se vuelve más evidente. También en esta fase febril, doctores, vamos a ver la clínica clásica del paciente con dengue, que viene con dolores articulares, con dolores a nivel musculares, por eso dolores osteomusculares, también conocido como fiebre quebrantahuesos. Viene con artralgias, dolores articulares, cefalea y dolor retroocular, disculpen. Enrojecimiento cutáneo en algunos momentos, que es el que vemos acá, conocido como una sarampión, un pseudo sarampión en lo que es el dengue. Luego esta fase febril termina con la caída de la fiebre, juntamente con la caída de la viremia. Y uno piensa, el paciente está resolviéndose. No, por el contrario, se está complicando, ingresando a la fase crítica. En la fase crítica vamos a ver si bien hay una bajada de la fiebre, vemos que la deshidratación ya se vuelve muy evidente. Y esta deshidratación no es por pérdida de líquidos, sino por un cambio en el lugar de los líquidos intravasculares, es decir, desde el intravascular hacia el extravascular, llevando inclusive a un choque hipovolémico, aunque también se han evidenciado sangrados, por ejemplo, hemorragias digestivas, asociado también a alteraciones hepáticas o quizá daño de otros órganos, por ejemplo, renales. Del mismo modo, en esta fase crítica veremos que el hematocrito, por esa pérdida de sangre, más que pérdida, es un pasaje de agua hacia el extravascular, el hematocrito es que se concentra, una hemoconcentración, y las plaquetas descienden, una plaquetopenia. Muy bien. En esta fase, si es que no recuperamos, si es que no manejamos bien a nuestro paciente, puede fallecer. Muy bien. Y acá puede haber la falla multiorgánica o falla orgánica, falla de diferentes órganos. Si el paciente lo manejamos adecuadamente con manejo de mantenimiento, básicamente mantener volemia, puede resolverse esta fase crítica y pasar a la fase de recuperación, en la cual consiste en una subida de las plaquetas, una bajada del hematocrito, es decir, su normalización de estos valores, tanto de las plaquetas como hematocrito, y nuevamente la reposición de volumen del extravascular al intravascular. Por eso acá dice reabsorción de la sobrecarga de líquidos. Muy bien. Una manera de verlo también, de estratificar a nuestros pacientes, es definiendo si es una dengue, podemos decirle no severo, no grave, con o sin signo de alarma, y el dengue severo. Estos casos los catalogamos como casos probables. Caso probable de dengue sin signo de alarma, caso probable de dengue con signo de alarma y caso probable de dengue severo, que luego lo confirmaremos con un examen de laboratorio. ¿En qué consiste un caso de dengue sin signo de alarma? Es el caso típico, con un antecedente epidemiológico, el cual está caracterizado por fiebre más alguno de los dos siguientes síntomas: náuseas, vómitos, rash de repente, petequias, leucopenia. Es un caso relativamente leve.
Cuando ya vemos signos de alarma, lo catalogamos como un caso probable con signos de alarma. Por ejemplo, dolor intenso y continuo, vómitos que ya son persistentes, ¿ok? Hepatomegalia más de 2 centímetros por debajo del borde costal. ¿Ok? En el laboratorio vamos a ver un hematocrito, ¿ok? Evidente, que se hemoconcentra, es decir, aumenta, y unas plaquetas que han bajado llevando a rangos de plaquetopenia, menos de 150.000, menos de 100.000, por ejemplo. Cuando este cuadro no lo manejamos o de repente llega su evolución clínica hacia un dengue severo, ¿con qué? Escape severo de fluidos, hemorragias severas gastrointestinales, daño severo de órganos, de repente, no sé, falla renal, falla pulmonar, falla hepática, ¿ok? Entonces, en esos casos nosotros estaremos pensando, cuando ya se evidencian shock hipovolémico o algún daño de órgano, en un caso probable de dengue severo. Y de esa manera ya catalogamos a los pacientes. Para grandes rasgos, doctores, si es un caso de dengue probable sin signo de alarma, esto, doctores, el manejo es ambulatorio en la casa. De acá, con signo de alarma o signos de severidad, ya hablaremos de que este paciente debe ser hospitalizado. Para el diagnóstico, doctores, aparte de la sospecha clínica que ya hemos visto y epidemiológica, pediremos algunos exámenes como detección de antígeno de NS1, detección del ARN, de repente como reacción en cadena de polimerasas, pero el de elección, el que podemos pedir a nuestro paciente con casos probables, es un ELISA, en el cual vamos a ver el IgM y la presencia de los IgG. Dentro del tratamiento, como base general del tratamiento es un manejo de reposo e hidratación, es decir, mantenimiento. Podemos dar sintomáticos, por ejemplo, paracetamol para lo que es el malestar, el dolor, la fiebre y o calmar las molestias generales que tiene este paciente. No deberíamos dar, no está contraindicado, por favor, está contraindicado el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Y lamentablemente no tenemos profilaxis, no existe vacuna. Esta es una diferencia, por ejemplo, con la fiebre amarilla, que sí tiene vacuna, es más, está dentro del esquema de vacunación. Para definir dónde vamos a hacer ese reposo e hidratación del paciente, ya sea en la casa o ya sea hospitalario, de repente manejarlo en UCI, tenemos que englobar a nuestros pacientes en grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Si el paciente fuera un caso dengue sin signo de alarma, un caso probable de dengue sin signo de alarma, entonces este paciente debería pasar a manejo ambulatorio, siempre dejando en la casa que debemos tener, por ejemplo, observación de signo de alarma. Si el paciente fuera grupo B, caso de dengue probable con signos de alarma, o grupo C, caso de dengue grave, el manejo es hospitalario. B, en cualquier cama de hospitalización de medicina, y para el grupo C, de frente manejarlo probablemente en UCI, para una unidad especializada. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí lo que es entonces la enfermedad por dengue.